Ordenar la vida según Jesús. Día 9. Hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio práctico con una meditación ignaciana que se llama el principio y fundamento. Se llama principio y fundamento porque constituye la base, el fundamento, el origen de la espiritualidad ignaciana. Y es la síntesis a la que llega San Ignacio después de todo su camino espiritual, y él se pregunta, bueno, ¿yo para qué soy creado? San Ignacio lo expresa en este párrafo que es muy denso. ¿Para qué es creado él y en general el hombre? Y lo empieza de la siguiente manera: el hombre, la mujer, es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el ánima. 3 palabras claves: alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y mediante esto salvar el ánima. ¿Qué es salvar el ánima? Darle sentido a la existencia, darle sentido a su humanidad, ser una persona realmente humana, darle sentido a su vida, darle sentido a su misión de papá, de mamá, de profesional, de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de carpintero, de albañil, darle sentido a mi profesión y darle un sentido evangélico. Eso es salvar el ánima, humanizar mi vida. Segunda frase del principio y fundamento: y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para la mujer, y para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. De tal manera que la creación, todo lo que Dios nos ha dado en la creación, en el universo, está orientado a que nosotros nos humanicemos, para que nosotros nos humanicemos, y humanizándonos nosotros podamos crear una cadena de humanización de la sociedad. Pero el ser humano corre el riesgo de enredarse en las cosas. Como lo dije en algún programa pasado, corremos el riesgo de amar las cosas y cosificar a las personas, utilizar a las personas y amar las cosas. Eso es en contra del Evangelio, eso es el pecado de la humanidad, es amar más las cosas que a las personas. De tal manera que San Ignacio nos pone el reto de discernir en qué medida nosotros estamos utilizando las cosas, las estamos poniendo como principio o como medio. De donde se sigue que el hombre y la mujer han de usar de las cosas tanto cuanto le ayuden a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y tanto debe quitarse de ellas cuanto se lo impiden. San Ignacio nos está proponiendo el reto a todos los seres humanos de orar y de hacer ejercicio espiritual para fortalecer el músculo de la libertad. En general, los seres humanos no somos libres. Vivimos apegados a cosas, a personas, a maneras de proceder, a temperamentos que no nos dejan libres para utilizar las cosas y alabar a Dios, hacerle reverencia y servirlo. Por tanto, es necesario hacernos indiferentes, dice San Ignacio. Hoy podríamos traducir esa palabra por hacernos libres ante todo lo creado, ante absolutamente todo lo creado.
Y lo más importante, hacernos libres ante los miedos fundamentales que experimentamos los seres humanos. Y San Ignacio nos pone un horizonte realmente alto, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga o corta. Esos son los grandes miedos que tenemos los seres humanos: miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo al deshonor y miedo a perder la vida tempranamente. Esos son los grandes miedos de los seres humanos. Qué tan bueno que nosotros pudiéramos crecer en absoluta libertad ante esos miedos, no porque los deseemos, sino porque podamos vivir alegremente nuestra vida, humanizándonos cada día, en cada momento, en cada una de nuestras decisiones, de tal manera que no actuemos por miedo, sino por amor a nuestra familia, por amor al prójimo y por amor a una sociedad que queremos que cada día sea mejor. Por eso los invito para que examinemos hoy nuestra propia vida. ¿Qué es alabar, hacer reverencia y servir a Dios? Pues según el Evangelio, el amor a Dios no va separado del amor al prójimo. De tal manera que alabar a Dios es alabar a mi prójimo. Hacer reverencia a Dios es hacer reverencia a mi prójimo. Y servir a Dios es servir a mi prójimo. En concreto, ¿cuál es la misión del esposo diariamente? Alabar a su esposa, hacerle reverencia a su esposa y servir a su esposa. ¿Cuál es la misión de la esposa? Alabar a su esposo, hacerle reverencia a su esposo y servir a su esposo. ¿Qué es alabar en concreto? Admirar. Nosotros los seres humanos estamos más acostumbrados a mirar el defecto y la limitación humana que la virtud. La vida cristiana nos enseña, por el contrario, a admirar a las personas que tenemos enfrente, aun con sus defectos. Admirar a los seres queridos, admirar el milagro de la vida en todo ser humano, admirar. Pero no solo quedarnos ahí, sino hacer reverencia. ¿Qué es hacer reverencia? Ese gesto de inclinarnos es un gesto de compromiso para no hacerle daño a quien tengo enfrente. No solo admirarlo, sino no hacerle daño. Esa es la espiritualidad cristiana, movidos desde lo más hondo de nuestro corazón para no hacerle daño a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi sociedad. Y por último, el último escalón de la vida humana, no solo alabar, hacer reverencia, no solo admirar, no solo no hacer daño, sino servir. Servir humildemente a quien tengo enfrente, servir humildemente a mis seres queridos y, ¿por qué no?, servir humildemente incluso a los adversarios, a los enemigos, dice el Evangelio. El segundo reto espiritual que nos pone San Ignacio en el principio y fundamento es examinarnos sobre nuestra libertad. Y es esa experiencia que nos lleva a preguntarnos ¿qué tan libres somos ante las cosas? Es decir, ¿qué tan libre soy ante el dinero, por ejemplo? No pocas familias se han destruido por la herencia de sus padres. Y entonces hermanos y hermanas que se dejan de hablar porque no repartieron como yo quería la herencia de mis padres. Y entonces se pone por encima de la relación fraterna a la que estamos invitados a vivir en la familia, se pone por encima el dinero, la codicia. Es decir, no somos libres, somos codiciosos y podemos poner en circunstancias como la muerte de nuestros padres, poner por encima el dinero antes que la relación fraterna. ¿Qué tan libres somos ante el dinero? ¿Sí? Pero también en el prestigio, ¿no? En estos tiempos muchas veces las personas son criticadas por su fe, porque van a su iglesia, porque oran, porque rezan,
porque están continuamente refiriéndose a Dios en su diálogo, en su oración. Y muchas personas, por no caer en los comentarios de los demás, se cohíben de expresar su fe. ¿Qué tan libres somos ante el qué dirán? Pero también, ¿qué tan libres somos ante los resentimientos? Es natural y todos hemos pasado por situaciones de resentimiento y de rabia con algún ser querido. Pero a veces nos encargamos de alimentar y alimentar y alimentar esos resentimientos y no nos liberamos de ellos. Y todos sabemos que el que más sufre es la persona que vive ese resentimiento. Y por eso el principio y fundamento nos invita a poder confrontarnos con nuestra libertad ante nuestros afectos y nuestros resentimientos. Qué bueno que esta experiencia del principio y fundamento ignaciano nos lleve a poner en cuestión esas rabias y esos resentimientos que llevamos seguramente durante mucho tiempo, para poder vivir libre y alegremente de ellos. Pero también tenemos que examinarnos con el apego a la violencia. Es increíble cómo nosotros, los seres humanos, y en particularmente nuestras guerras criollas que vivimos en América Latina y en Colombia, pues a veces hemos valorado la violencia como el único mecanismo para encontrar la paz. A veces hemos encontrado en la violencia la manera de gobernar nuestro hogar. A veces hemos encontrado la violencia la manera de desahogarnos de nuestras rabias y nuestros resentimientos. Ese no es el camino del Evangelio. ¿Qué tan libres somos ante la violencia? ¿Qué tan libres somos ante nuestros propios juicios? ¿Qué tan libres somos para crear fraternidad y para crear humanidad? Eso es el reto cristiano que nos pone San Ignacio en el principio y fundamento. Y por último, nos lleva a solamente desear y elegir lo que más nos conduce para el fin que somos creados. De tal manera que nos invita a reeducar nuestros deseos y que ojalá nuestros deseos no sean el dinero, el poder, el placer, el prestigio, sino el amor a Dios, el amor al prójimo, que es donde se sintetiza la ley de toda la revelación. Que el Evangelio sea nuestra felicidad, nuestra alegría y nuestro modo de proceder. Un modo de hacer oración ignaciano típico y muy sencillo, que los animo a vivirlo ustedes, es el examen ignaciano. El examen, pues la palabra de pronto no es tan afortunada porque no nos gusta dar cuenta de. De hecho, nos remite un poco a la experiencia escolar cuando nos hacían exámenes de cualquier materia. Pero el examen ignaciano es una manera de orar, de examinar nuestra conciencia para ordenar la vida según la lógica del Dios de Jesús. Y el examen tiene 5 pasos muy bellos, que lo único que pretenden es discernir y mirar cómo Dios ha pasado en mi vida en un día, o por lo menos en la primera parte de la mañana y después en la segunda parte. De tal manera que San Ignacio nos invita a hacerlo 2 veces en el día, a mediodía, que es como la mitad de la jornada, y al final del día cuando nos vamos a dormir. 5 pasos muy sencillos. Primero, dar gracias a Dios, agradecer. Es muy importante mirar la vida desde el agradecimiento, no desde lo que nos falta, no desde lo que quisiéramos, no desde lo que desearíamos para nuestra propia vida, sino efectivamente agradecer lo más pequeño y lo más sutil que hemos vivido en el día. Agradecer el sol, agradecer el agua, agradecer los alimentos, agradecer el trabajo, agradecer la familia, agradecer la tierra que nos vio nacer,
agradecer las experiencias vividas. Ahí se va manifestando Dios nuestro Señor. Segundo paso, pedir luz. Pedir luz para tomar conciencia de cómo Dios ha pasado por mi vida en eso que agradezco. De pronto me encontré con una persona que me habló de fe, que me habló de esperanza, que me habló de alegría. Por ahí pasó Dios a través de esa persona. Pero de pronto en una conversación hablamos de la importancia del perdón. Esa persona que me habló de perdón y de reconciliación, pues es la voz de Dios encarnada que me está hablando al oído y me está diciendo que probablemente deje ese resentimiento que tengo en mi corazón a un lado y haga ese proceso de libertad con relación a ese perdón. Pedir luz para reconocer a Dios. Que de pronto vi una mala noticia en el periódico, en la televisión, en el noticiero. Esa mala noticia, ¿qué le habla a mi conciencia? ¿Qué le habla a mi conciencia? ¿Cómo la leo como voz de Dios? Si veo una noticia sobre violencia, ¿no será que es la voz de Dios hablándome del deseo de construir la paz? ¿Cómo Dios ha pasado por mi vida? En los niños, en los hijos, cómo Dios se manifiesta en ellos. Cada ser humano es un milagro de Dios. Pedir luz para reconocer a Dios en la vida real y cómo me habla y cómo me dice y cómo me anima y cómo me invita a ser mejor ser humano y a humanizar más a mi sociedad y a mi familia. Tercer punto, recorrer el día, desde que me levanté hasta que me acosté, con quién me encontré, qué hice en el día, cómo viví el día laboral, cómo me relacioné con mis compañeros y colegas de trabajo, qué movimientos internos pude sentir en el trabajo, en la calle, en el bus, en donde almorcé, con quién almorcé, y cómo Dios se manifestó en mi amanecer, en mi despedida de la casa para ir al trabajo, en el trabajo, en la merienda, en el almuerzo, cómo me relacioné, cómo encontré a Dios en esa jornada. Y después la segunda jornada, de mediodía hasta la noche, en el cansancio del trabajo, en la calle, ¿dónde vi a Dios en la calle? Al Dios de Jesús. ¿Dónde lo vi? ¿En qué evento? ¿En qué conversación? ¿En qué encuentro? ¿En qué imagen? ¿En qué lectura? ¿Dónde encontré a Dios? Y así terminó el día. Cuarto punto, pedir perdón. Seguramente en ese día no hice las cosas como hubiera querido. No procedí como el Evangelio me invita. Y pido perdón porque no somos perfectos y cometemos errores. Pido perdón porque no viví la fraternidad. Pido perdón porque fui indiferente ante una persona. Pido perdón porque de pronto traté con indiferencia a mi esposa. Pido perdón porque no traté con cariño a mis hijos. Pido perdón porque fui de pronto deshonesto. Pido perdón por aquello que no es conforme al Evangelio. Y quinto y último punto, imaginarme el día siguiente. ¿Cómo voy a vivir este día siguiente? Aprendiendo del agradecimiento a Dios por todos los dones que me da, del reconocimiento de su paso por mi vida, en la vida cotidiana, de los errores que cometí, cómo me imagino el día siguiente, cómo lo quiero vivir, y así terminar nuestro examen ignaciano con alegría y con fe, proponiéndonos un día mejor para el día de mañana. Reflectir. De toda esta experiencia que hemos tratado de hacer de un ejercicio práctico de la espiritualidad ignaciana, como es el principio y fundamento y el examen ignaciano, pues es muy importante que examinemos nuestra propia vida y podamos reflectir cómo estoy haciendo mi oración cotidiana, cómo estoy buscando y hallando la voluntad de Dios. A veces nuestra oración es muy egoísta porque pedimos cosas pues para nosotros mismos, que no está mal,
que lo pedimos desde nuestra fragilidad y de nuestra debilidad, pero pocas veces pedimos el bien de los demás, pocas veces pedimos alejarnos de un resentimiento, pocas veces pedimos reeducar nuestro temperamento, pocas veces pedimos la reconciliación y la paz, y nos dejamos llevar por la violencia, por la fortaleza de nuestro temperamento, por la agresividad. Y por eso es muy importante que tanto del principio y fundamento como del examen ignaciano podamos refletir sobre nosotros mismos y decir: yo alabo a mis seres queridos, les hago reverencia a mis seres queridos, les sirvo a mis seres queridos. Pero no solamente alabo, hago reverencia y sirvo a mis seres queridos, sino que también a mi conciencia en el examen aparecen las personas que no son tan queridas para mí. Y sin embargo el Evangelio nos anima a alabarlos, a hacerles reverencia y servirlos. Ese es el sentido profundo de amar al enemigo. Si aman a sus amigos, si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué hacen de extraordinario? Dice el Evangelio. Ama a tu enemigo, ama a tu adversario, y así podemos ir rompiendo las cadenas de odio que nos están destruyendo como humanidad. Examen. Por eso vamos a hacer nuestro examen, y nuestro examen nos invita, o nos lleva mejor, a preguntarnos: ¿yo para qué soy creado? Tú, papá cristovidente que está viendo este programa, ¿tú para qué eres creado? Evidentemente para ser buen padre, pero en concreto, ¿qué es eso? Estoy creado para educar a mis hijos, para inspirar a mis hijos. ¿Cómo los inspiro? ¿Cómo los muevo para que el Evangelio sea realidad en la relación de padre e hijo? Y tú, mamá cristovidente, ¿para qué sientes que estás creada hoy? ¿Para enseñarles de perdón y reconciliación a tus hijos en estas realidades tan complicadas de nuestra vida? Examinemos nuestra propia vida. Tú, estudiante, hijo, hija, ¿para qué estás creado? ¿Cuál es tu misión en este país? ¿Cuál es tu misión? Y no tiene que ser una misión grande, ni una misión, pues todos queremos transformar el mundo, pero por lo menos transformar nuestras conciencias y nuestros corazones, por lo menos hacer de nuestra vida una vida buena, una vida que inspire a otros, una vida donde todos sus seres queridos puedan vivir fraternamente el Evangelio de Jesús. Examinemos nuestra propia vida y que San Ignacio y la espiritualidad ignaciana en esta fiesta nos lleve a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que nos lleve a darle gloria a Dios dándole gloria a los seres humanos que nos encontramos en el camino, que nos lleve a discernir cuáles son los deseos, nuestras decisiones. ¿Son deseos y decisiones del Evangelio o son deseos y decisiones mundanas que nos llevan a alimentar el mal en el mundo o a cultivar el bien mayor que San Ignacio nos invita a vivir? Ordenar la vida según Jesús.